Buenos días, hermanos democristianos y amigos en general. Hoy les vengo a hablar un poco de cómo se viene desarrollando nuestra economía en el Perú y cuál sería una mejor alternativa económica para nuestro país. En nuestra constitución indica que nosotros tenemos una economía social de mercado, lo cual esto en la realidad es falso, ya que nosotros claramente vivimos una economía de libre mercado porque el Estado peruano ha abandonado totalmente su participación en el mercado, lo cual es dañino y perjudicial para la sociedad peruana. Tenemos una política tributaria endeble, confusa e ineficiente. Nuestra política arancelaria es inadecuada, una renuncia total a la industrialización nacional y un abandono casi total de los sectores vitales de la economía por parte del gobierno hacen que vivamos un neoliberalismo que tanto le agrada a los Chicago Boys, me refiero a la Universidad de Chicago de Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Estos nos vendieron hace casi 30 años sus recetas para salir del subdesarrollo y con el llamado Consenso de Washington. Dicho consenso vino acompañado de una serie de cuentos y fantasmas, como por ejemplo de que el mercado se regula solo, como que toda empresa pública es mala e ineficiente. Lamentablemente tenemos políticos, politólogos, especialistas, economistas de renombre que defienden a capa y espada este sistema económico fracasado y decadente, porque es ha marcado la brecha social mucho mayor durante estos años. La extrema pobreza ha aumentado. Se ha abandonado casi en su totalidad la agricultura. Tenemos una política entreguista sin límites. Una dependencia total de los precios internacionales de los commodities, sobre todo de los minerales, etcétera, etcétera. Todo esto en complicidad de los presidentes de turno que desde la dictadura de los 90 hasta la actualidad nada se ha hecho para cambiar esta situación. También vemos a diario cómo especialistas, economistas de renombre y otros personajes salen en los medios hablando sobre nuestros muy buenos números macroeconómicos. Muy al margen de la desaceleración actual de la economía, se viene diciendo hace 6 meses atrás o un año, pues, de que nuestros números macroeconómicos son muy buenos, de que el Perú está posicionado mejor en el plano internacional si lo comparamos con otros países de la región, que nuestra economía es robusta porque ha resistido las crisis económicas internacionales en todo este tiempo, de que somos muy atractivos al gran capital extranjero y por lo tanto debemos mejorar las condiciones para la inversión del capital foráneo. Todo esto son mentiras o medias verdades. Debido a que, por ejemplo, si partamos, por ejemplo, de los números macroeconómicos, básicamente estos personajes se refieren al PBI. El PBI es un indicador económico que mide la producción de las empresas públicas y privadas dentro de un país. Ojo con esto, públicas y privadas, que sabemos que en el Perú la empresa pública es inexistente prácticamente. Pero al margen de ello, el PBI nunca nos va a poder decir si la extrema pobreza ha disminuido, si el nivel de vida de los trabajadores ha mejorado, si la renta ha sido distribuida de manera equitativa. El PBI es un número, los números no mienten, están ahí, pero no nos van a poder responder las preguntas que se hacen y otras más que puedan surgir. Con respecto al tema de que nuestra economía es robusta y ha resistido los embates de las crisis económicas, eso aún es más falso, ya que nuestra economía no es robusta, es pequeña, es ínfima, porque dentro de su participación en el mercado mundial, en el mercado global, todo esto, su participación es pequeña, por lo tanto, en proporcionalidad, las crisis económicas no van a afectar de igual manera, de la misma proporción. Y se va a ver reflejado más aún cuando se trate de los precios internacionales de los minerales. Y con respecto al miedo que se nos viene metiendo durante décadas sobre que nosotros debemos mejorar las condiciones para que venga el empresariado internacional, el gran capital extranjero, ¿no? Las inversiones extranjeras, las grandes corporaciones,
Esa es una falacia más. Nosotros, eh, por ejemplo, los inversionistas internacionales necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan invertir su dinero para tener rentas y rentas millonarias. Ellos necesitan de los países como el Perú y de otros países de la región para invertir su dinero por nuestros recursos naturales. Ellos, gracias a nuestros recursos, tienen ingresos millonarios, rentas millonarias, ganan muchísimo dinero. Entonces, ellos no invierten acá su dinero porque son buena gente o porque le caigamos bien o porque ellos quieren generar más puestos de trabajo para los peruanos. Para nada, eso no es así. Ellos invierten dinero porque necesitan ganar dinero. Porque sabemos que en el capitalismo salvaje, en la globalización actual en que vivimos, nada es gratis. Diciendo esto, nosotros creemos que la mejor opción económica para la democracia cristiana, un partido político refundado que tiene como pilar el social cristianismo o la doctrina social cristiana, creemos que el mejor sistema económico es la economía del bien común, como se viene conociendo en muchos países de Europa en los últimos años. Esta es una alternativa frente al capitalismo y frente a la economía planificada. Si hablamos un poco de la economía social de mercado, la que se menciona en nuestra Constitución, pues encontramos que la economía social de mercado también es una alternativa frente al capitalismo y frente a la economía planificada, que inclusive en su momento se le llamó como la tercera vía, y fue o es hasta ahora el sistema económico favorito de los partidos políticos de centro, como es la democracia cristiana, un partido de centro. La economía social de mercado, si hablamos de sus resultados, ha tenido resultados medianamente buenos si hablamos de Europa. Y lamentablemente no pasa lo mismo cuando hablamos de Latinoamérica, donde los resultados no han sido tan buenos. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a que, muy al margen de las diferencias culturales que hay entre Europa y Latinoamérica, es que si entramos al plano económico, el- vemos de que la economía social de mercado fue aplicada en estos países europeos cuando ellos ya contaban con una infraestructura pública desarrollada, una infraestructura pública que permitía a las empresas públicas y privadas desarrollarse de manera efectiva, de manera eficaz, eficiente. Aparte de ello, Europa cuenta hasta ahora, contaba en ese momento y cuenta hasta ahora con instituciones fuertes, instituciones sólidas, instituciones que daban confianza al empresariado, a las empresas en general para su actividad. Eso no pasa lo mismo acá en Latinoamérica. Y si hablamos en Perú, la infraestructura pública es totalmente subdesarrollada y muchas veces inexistente, si hablamos de muchas partes del Perú. Y ni qué decir de las instituciones que tenemos, instituciones totalmente desprestigiadas, que están inmiscuidas en temas de corrupción, ya es ampliamente conocido por todos los medios en la actualidad. Y hay que decirlo, al margen de todo ello, algo que no se dice es que la economía social de mercado se desarrolla bajo un marco capitalista. ¿Y eso qué implica? Implica que cuando se trata de favorecer la competitividad frente a la cooperación, cuando se trata de eh, favorecer las condiciones para la inversión privada, cuando se trata de maximizar el lucro, las ganancias de las empresas para, entre comillas, generar mejores puestos de trabajo para los peruanos o más puestos de trabajo, las políticas sociales, el bienestar social queda totalmente de lado, totalmente rezagado. Y si se aplica, quedan muy cortas para satisfacer las necesidades a medias, inclusive de la población. Porque y muchas veces estas políticas sociales quedan inclusive en bonitas promesas. Y esto es responsabilidad directamente de los políticos, por supuesto que sí, pero también del sistema económico regente, porque este sistema económico ata de manos al Estado peruano para poder mermar su rol regulador y su rol participativo dentro del mercado. Entrando o hablando un poco sobre la economía del bien común, la economía del bien común es un sistema económico más justo, más democrático,
más respetuoso de la dignidad humana, al servicio de la sociedad y sobre todo del bien común, como se dice. Dicho sistema económico fusiona la actividad económica en general de una nación con los valores universalmente reconocidos para una mejor convivencia para una sociedad. ¿Y cuáles son estos valores? La solidaridad, el respeto, la empatía, la responsabilidad, la cooperación, la lealtad. Todos estos valores nosotros creemos que deberían estar inmersos dentro de las actividades económicas de un país, porque mediante las reglas de juego actuales, dichos valores son totalmente opuestos a los que actualmente se fomentan con los pilares del capitalismo. ¿Y cuáles son los pilares del capitalismo? Es la competitividad y la maximización del lucro. Estos pilares fomentan o incentivan valores que son muchas veces opuestos a los que ya mencionados, y puede inclusive fragmentar o en el peor de los casos destruir una sociedad. Ahora, analicemos un poco y pensemos, si la economía es una ciencia social que está al servicio de la sociedad, ¿por qué no incluir dentro de ella los mejores valores para una mejor convivencia dentro de una comunidad? ¿Por qué con las reglas de juego actuales debemos fomentar la competitividad frente a la cooperación? ¿Por qué se debe incentivar a la ambición y no al respeto y a la solidaridad? ¿Por qué debemos incentivar a destruir al adversario económico y no trabajar en equipo o en cooperación? ¿Por qué debemos incentivar a al lucro económico y no al bienestar en general, bienestar de vida, bienestar económico, en fin? En un segundo video explicaremos sobre los fundamentos de la economía del bien común y cómo se podría aplicar en nuestra sociedad. Le ha hablado Daniel Martínez, economista de profesión. Muchas gracias.